Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Así es, una situación que ya ha sido catalogada como un hecho gravísimo por quienes conocen la zona, principalmente la Armada, pescadores también. Tal como ustedes lo decían, ayer en horas de la tarde se reportó a eso de las 16 horas a la Armada un derrame de combustible, específicamente sería diésel, que habría sido un derrame que se habría producido desde la costa hacia la bahía, ahí en Isla Guarelo. Para que sepan un poco acerca de las distancias, Isla Guarelo queda a 250 kilómetros al norte de Puerto Natales y desde acá de Punta Arenas son cerca de 800 kilómetros de navegación que tuvo que hacer uno de los buques de la Armada que todavía está en viaje para llegar al lugar. En primera instancia, la empresa, como ustedes lo decían, CAP, que es la dueña de este asentamiento minero que se dedica a la extracción de piedra caliza ahí en Isla Guarelo, realizó las primeras maniobras de contención, colocaron unas mangas contenedoras para precisamente mantener ahí en ese espacio este derrame de diésel. Este derrame se produjo principalmente, aparentemente sería por una falla humana, según lo que informaron desde la gobernación de la provincia de Última Esperanza, y se habría producido desde unos tanques donde almacenan este combustible ahí en la Isla Guarelo y que se habría derramado llegando a la bahía. Conversamos con autoridades tanto de la Armada y también de la gobernación de Última Esperanza, quienes nos comentaron un poco acerca de los trabajos que se están realizando y que se van a realizar cuando llegue el patrullero marinero Helicura de la Armada ahí a la zona donde se produjo este derrame. Vamos a escuchar lo que nos comentaron. La Armada recibió a través de la Alcaldía de Mar de Puerto Edén una comunicación desde la planta procesadora de CAP en Isla Guarelo respecto de que había existido un problema con vertimiento y de combustible, diésel. Embarcó el equipo completo de control de combate a la contaminación que la Armada y la Autoridad Marítima tienen aquí en Punta Arenas, precisamente para responder con esos medios en cualquier parte de la jurisdicción. Hoy día toda la noticia preliminar y que se maneja y que manejamos como autoridades son información que ha llegado desde la misma empresa que opera en el lugar, donde se presume un error humano en este sector. Por lo tanto, ahora lo que nos queda es quedamos a la espera de la información de la Armada para tener la información fidedigna de qué fue lo que sucedió. Bueno, la Isla Guarelo, como lo decíamos, está muy alejada de Puerto Natales, de Punta Arenas, es uno de los lugares más prístinos del planeta y también es un lugar donde hay una amplia biodiversidad. Por eso también conversamos con Greenpeace, que nos dio su impresión acerca de lo que puede producir este derrame, no solamente para la fauna marina, sino que también para las aves que habitan ahí el sector de Isla Guarelo. Vamos a escuchar lo que nos comentaron. Se trata de un derrame gravísimo con un impacto enorme, especialmente si no es contenido de manera rápida. En las cercanías habitan mamíferos, chungungos, una biodiversidad oceánica en el fondo marino único, hay delfines y también es parte de los lugares que las ballenas utilizan como santuario en nuestro planeta. Las aguas de la Patagonia son un verdadero santuario porque son de las aguas más prístinas que nos van quedando en el planeta. Por lo tanto, esta noticia reviste una gravedad extrema. Bueno, ahí teníamos también declaraciones de Greenpeace, como ya se lo señalábamos en primera instancia y a través de un comunicado también lo hicieron saber la compañía siderúrgica Huachipato, que la empresa que trabaja para ellos aquí en la región de Magallanes realizó las primeras maniobras de contención de este diésel que llegó hasta la bahía en Isla Guarelo y como también ya les decíamos, en primera instancia el buque Helicura la barcaza Helicura de la Armada que estaba cerca del lugar se esperaba ya que llegara ahí al sitio a eso del mediodía, mientras que el patrullero Fuente Alba ya estaría llegando en horas de la tarde, eso de las 6 de la tarde, hora magallánica, y para realizar también las maniobras de contención de este líquido y para evaluar en la zona lo que podría ocurrir con lo que realmente ocurre, ¿verdad?, con este derrame de diésel. También las autoridades nos dijeron que están a la espera de ese informe de la Armada para ver las acciones que se podrían tomar en contra de la empresa. Bien, Camila, nos quedamos muy atentos a esta emergencia, por supuesto. Muchas gracias. Que tenga buen día.